Aleluya, vamos a meditar entonces la palabra de Dios, hermanos, Nehemías capítulo 9. Bendito Dios para siempre. Vamos a abrir allí la Biblia, la palabra de Dios para estar en esta noche meditando de la palabra de Dios, hermanos, acerca de este hombre y en este libro. Amén. Nehemías capítulo 9, hermanos. Vamos a leer, gloria al Señor, del verso 1 hasta el verso 9, pero vamos a leer el 1 y el 2 para iniciar. Gloria al Señor. Bendito Dios para siempre. ¿Quién está aquí? Y a su nombre, Gloria. Nos gozamos, ¿verdad? Que el Señor ha prometido estar, hermano, en medio de su pueblo, que podamos estar en la presencia de Dios donde esté el Señor también. Es un gozo, una bendición tan grande. Capítulo 9 de Nehemías. Porque muchas personas están en diferentes lugares reunidas, pero allí no está el Señor, no está la presencia de Dios, ni está reunido para alabar a Dios y servir a Dios, sino para otras cosas. Hay reuniones importantes, hermanos, pero la más importante es la que nosotros hacemos para adorar a Dios, para buscar la presencia de Dios y para recibir la bendición de Dios. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Leamos el 1 y el 2, verso 1 y 2, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo el 1, ustedes leen el 2. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en fe, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Amén. Oremos al Señor y le pedimos que nos hable a través de su palabra. Maravilloso Dios, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por nos dar el privilegio de reunirnos para alabarte, para glorificarte, para bendecirte, Padre. Gracias por este grupo, hermano, que tú has traído, porque estamos aquí en tu presencia, Señor. Pedimos que tú nos hables en esta noche, Espíritu Santo, que tú nos ministres, que tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros aquí. Habla a mis hermanos, Señor, habla a mi vida, manifiesta tu poder y tu gracia, Señor. Aquí está mi vida para que tú la uses, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor, a través de mi vida, que pueda ser ese vaso, instrumento que tú quieres usar en esta noche, Dios mío. Tú conoces la necesidad de cada hermano, Dios mío, lo que él quiere aprender y lo que no sabe, que quiere enseñarle, Señor, que seamos bendecidos por tu palabra grandemente. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor y a su nombre. Gloria. Bendito Dios. Entonces dice, hermanos, que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicia y tierra sobre su cabeza. Que estos hijos de Israel, hermanos, estaban en una reforma, porque había venido de la tierra donde estaban esclavizados, había venido Esdras y Nehemías para hacer una reforma, para reconstruir el templo, los muros, y para levantar la tierra de Israel, para levantar el pueblo de Israel, porque ellos habían sido llevados cautivos, hermanos. Pero Dios ya había permitido que volvieran en tiempo del rey Artajerjes, volvieran Nehemías, aleluya. Nehemías, hermanos, era un gobernador que vino a gobernar allí, a dirigirlos. Estaba el escriba Esdras, que era el que escribía, amén, aleluya. Y también era un sacerdote, era un siervo de Dios, gloria al Señor. Fueron hombres levantados por Dios para dirigir a su pueblo, amén, porque siempre Dios, hermano, ha puesto hombres y mujeres también para dirigir su pueblo, para dirigir sus hijos y para hablar, amén, para guiar, gloria al Señor, aleluya. Entonces dice, hermano, que vino este hombre con el poder y el respaldo de Dios para hacer la restauración del pueblo, y que ellos se reunieron a leer la palabra, a leer la ley de Dios, a buscar a Dios, aleluya. Y que en este mismo mes 24, hermanos, también se reunieron nuevamente en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, aleluya. Entonces ellos decidieron, hermano, apartarse del pecado, decidieron buscar a Dios, entregarse a Dios, estar cerca de Dios. Pero ¿cómo lo hicieron? En ayuno, amén. Nosotros de vez en cuando, hermano, vemos cuando podamos dedicar un día en ayuno, mediodía, un tiempo para ayunar, para afligirnos, buscar la presencia de Dios. Y no solamente con ayuno, sino dice con cilicio, que era un traje, hermano, que ellos se ponían especial para quebrantarse, que les picaba, les hacía causar dolor, pero esto lo hacían ellos para afligirse delante de Dios. Echaban tierra sobre su cabeza para demostrar que estaban humillados, que estaban afligidos, que tenían un problema, que tenían una situación difícil. Dice, ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros.
La descendencia de Israel se había mezclado, hermanos, con los extranjeros, con esos pueblos donde ellos habían llegado a tomar posesión. Aleluya. Pero esto fue un pecado grande delante de Dios y por esto Dios estaba airado con ellos. Pero como estos eran hombres temerosos de Dios, hermanos, y querían agradar a Dios y querían hacer la voluntad de Dios, entonces ellos le exigieron al pueblo que debían dejar las mujeres extranjeras. Y las mujeres que tenían hombres extranjeros que debían dejarlo y debían dedicarse solo a Dios y tomar esposas o mujeres de los del mismo pueblo de Israel. Amén, gloria al Señor, aleluya. Cuando ellos estaban apartados de Dios, hermano, alejados de Dios, pues tomaron estas mujeres y hacían cosas que no le agradaban a Dios. Pero ya cuando vino el siervo de Dios, hermano, empezó a exhortarles, empezó a leerles la palabra de Dios y empezó a decirles qué debían hacer y qué no debían hacer. Amén. Entonces dice que el pueblo, hermano, obedientemente ya se había apartado de las mujeres de la descendencia extranjera. Amén. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces dice, hermano, estaban allí en pie, aleluya, en la presencia de Dios y confesaron sus pecados. Amén. Porque eso es importante, hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que confesemos nuestros pecados cuando fallamos delante de Dios. Amén. Que reconozcamos que fallamos, que pecamos, que hemos ofendido a Dios. Aleluya. Y ellos confesaban, hermanos, sus pecados, pero no solamente los pecados de ellos, sino dicen que los pecados de sus padres también. Amén. De la descendencia, gloria al Señor. Y las iniquidades, o sea, la iniquidad es la maldad, los pecados, la desobediencia, todo lo malo que ellos se habían hecho, ellos lo estaban confesando, gloria al Señor. Y nosotros también, hermanos, debemos de orar de esa manera, debemos de arrepentirnos de esa manera, debemos de humillarnos de esa manera también. Decirle, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Porque nosotros sabemos en qué fallamos delante de Dios, qué hacemos mal y qué hacemos bien, aleluya. Confesar ese pecado y no hacer como hace el religioso que no tiene a Cristo, que peca, hermano, y piensa que no hizo nada, sigue tranquilo como si nada pasara, ¿verdad? Y sigue pecando y de pronto va por ahí, se confiesa ante un hombre y cree que porque le contó los pecados a un hombre ya está perdonado, ya está autorizado para seguir pecando. Pero lo que dijo el Señor a los que fueron a Él a pedir perdón, les decía, vete y no peques más, amén. Porque nosotros somos pecadores, fallamos, pero el Señor quiere que cuando confesemos el pecado no lo sigamos practicando, que lo dejemos a un lado, ¿verdad? Cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda, dice que lo encontró nuevamente en el templo y le dijo, has sido sanado, vete y no peques más para que no le venga alguna cosa peor, amén. Era paralítico, hermano, y si seguía pecando le venía algo peor, imagínense usted qué le podría venir. Pero el Señor no le dijo, no, tranquilo, siga una vida normal como antes, no le dijo, no peques más. Y eso es lo que Dios quiere, Dios nos perdona, Dios nos salva, Dios nos llama a que le sirvamos, pero para que abandonemos el pecado, amén. Por eso debemos de hacer, hermano, como hacía este pueblo, estaba confesando su pecado y el pecado de nuestros padres también, hermano, porque nosotros sabemos qué pecados cometieron nuestros padres, ¿cierto? Pronto de adulterio, de fornicación, de borracheras, de robo, de trampas, de mentiras. Si no conocían a Cristo, hermano, y a veces los padres de nosotros, como en el caso de mi padre, fue un hombre muy dado al pecado, a tener mujeres, a la borrachera, hermanos, dado a la pelea, y eso hacía de todo un poco. Aleluya. Y no solamente mi padre, muchos de los padres de nosotros, amén, estamos aquí, que no conocían a Cristo, eso era lo que hacían. Pero nosotros debemos, hermano, confesar el pecado nuestro y el de ellos y pedirle a Dios perdón por ellos y por nosotros y pedirle misericordia, ¿verdad? Que nos levante, que nos restaure. ¿Por qué? Porque el pecado de nuestros padres, hermano, puede alcanzar hasta nosotros. Dice la palabra que ese pecado alcanza hasta la 4ª generación. Pero si nosotros lo confesamos, le pedimos perdón a Dios, se rompe allí esa cadena de maldición, ¿verdad? Lo único que puede, hermano, romper esa maldición que viene sobre una familia, sobre una generación, es el cristiano que se convierte a Cristo y renuncia a eso, y confiesa el pecado y le pide perdón a Dios, amén. Es lo único, del resto no hay nada, hermano. Por eso nosotros vemos en familias que si el padre fue borracho, si fue vicioso, los hijos siguen igual. Hasta las enfermedades también. Y las enfermedades, amén. Si el padre sufría una enfermedad, hermano, eso lo dicen los médicos, ¿verdad? Lo primero que llega uno al hospital y cuando le encuentran o le detectan una enfermedad grave, le dicen, ¿y quién de su familia padece de eso? Su mamá, su papá, su hermano, algún familiar, ¿verdad? Porque dicen que eso es hereditario. Esa es la obra del diablo, de Satanás. Pero lo que nosotros debíamos de heredar es la salvación del alma, el servicio a Dios, el buscar a Dios. Pero hermanos, se hereda lo malo y no se hereda lo bueno. Pero debemos de heredar lo bueno, amén.
también, aunque en muchas ocasiones, hermano, pues se hereda lo bueno, porque si el papá era pastor, algunos de los hijos salen pastor. Si nosotros somos cristianos, somos creyentes, los hijos siguen el mismo camino. ¿Por qué? Porque les damos un buen ejemplo, porque los tratamos bien, con amor, porque les enseñamos a servir a Dios. No les enseñamos como les enseñaban a nosotros, ¿cierto? Que era a las malas, o sirve porque sirve, no. Porque a la persona no hay que obligarla, sino hay que hacerle sentir y que se inspire, él siente ese deseo, esa inspiración de buscar a Dios por su propia cuenta, ¿verdad? Porque nosotros los podemos manejar cuando están pequeñitos, pero ya de los 10 o 11 o 12 años en adelante, cada quien toma su camino. Pero si se le ha enseñado a amar a Dios, a conocer a Dios, a servir a Dios, hermano, él va a seguir ese camino. Porque nosotros somos los responsables, ¿cierto? Por nuestros hijos. Sobre todo el padre, es la cabeza del hogar, es el responsable. Pero en los hogares donde no es el padre el que conoce a Dios, el que sirve a Dios, entonces toma la responsabilidad la madre. Amén. Porque dice, no, entonces yo me salvo porque mi marido es inconverso, entonces no. Dios no da a los hijos, hermano, para que los enseñamos a buscarle, a servirle y a conocerlo a Él. Porque es muy triste, hermano, para alguno de nosotros que un hijo se pierda, ¿cierto? Se vaya al infierno. Y nosotros conociendo a Dios. Y nosotros sabiendo el camino. Eso, de pronto, al inconverso que no buscó a Dios, no conoció a Dios, no le enseñó el camino. Pero nosotros, hermanos, los hijos de Dios, debemos luchar por la salvación nuestra y por la salvación de nuestros hijos y de nuestra familia. ¿Verdad? No decir, no, yo conozco a Dios, yo soy salvo, Él verá. No, pero si oramos por Él, si clamamos, si le damos buen ejemplo, si le damos buen testimonio, hermano, Dios hace la obra porque hay una promesa, ¿cierto? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo es salvo nuestra familia? Que van a acercarse a Dios, le van a entregar su corazón, le van a pedir perdón, le van a servir, le van a buscar. No es que yo soy salvo, entonces todos somos salvos, así hagan lo que hagan, no. Cada quien debe entregarle su vida a Dios y pedirle perdón, pero por el ejemplo, hermano, por la oración, por el clamor de nosotros, ellos también van a llegar, amén. Pero primero, hermano, tenemos que tener una vida santa delante de Dios, una vida recta, ¿cierto? Una vida en paz con Dios, como hacían estos hombres. Cuando llegó Nehemías y llegó Esdras, hermano, esta gente estaba envuelta en el pecado, en la maldad, se han mezclado con los pueblos y estaban haciendo lo que a Dios no le agradaba. Pero él de una vez lo llamó y dijo, bueno, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a hacer lo que Dios ordena, lo que Dios manda en su palabra. Y todos dijeron, amén, amén, sí, así es. ¿Por qué? Porque tenía un respaldo, tenía un poder, tenía el Espíritu Santo que estaba usando lo que Dios lo había levantado, lo ha enviado a eso, amén. Gloria al Señor, aleluya. Y estos hombres y mujeres estaban dispuestos a volverse del mal camino y a seguir en obediencia a Dios. ¿Y cuántos estamos dispuestos también a seguir en obediencia a Dios? Amén. Que es lo mejor, ¿verdad? No hay otra cosa más importante, más buena que servirle a Dios. Dice, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Amén. En ese tiempo, hermanos, solamente tenían la ley. Y bueno, los profetas les hablaban. Entonces ellos eran guiados, dirigidos por el libro de la ley. Entonces se reunieron, hermanos, dice que a leer el libro de la ley, gloria al Señor, la cuarta parte del día. Y la otra cuarta parte del día dice que la dedicaron a confesar sus pecados. Amén. No solamente se dedicaron a leer y a leer la Biblia, sino que hay que leer la palabra y mirar en qué estamos fallando y confesar el pecado y ponerla por obra. Amén. Porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Que no debemos ser oidores olvidadizos, ¿verdad? Y de oidor olvidadizo, la persona dura de corazón, lee la palabra, escucha un mensaje y sigue la misma como si nada pasara, como si no fuera por él. Pero esta gente no. Ellos estaban leyendo la palabra y se estaban dando cuenta que estaban mal delante de Dios y estaban confesando sus pecados. Se habían arrepentido, querían agradar a Dios, querían hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Querían vivir en comunión con Dios. Aleluya. Y a su nombre. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Galmiel, Sebaías, Buni, Sebarías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. ¿Cómo clamaron, hermanos? Voz alta, o sea, gritando, yo creo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban arrepentidos, porque estaban humillados,
porque habían reconocido que habían ofendido a Dios, que estaban mal delante de Dios, querían el perdón, querían la misericordia, querían el favor, querían la gracia de Dios, querían la bendición de Dios. A veces, hermano, queremos la bendición de Dios, queremos ver la gloria de Dios, queremos tantas cosas, pero a veces no queremos confesar el pecado, no queremos arrepentirnos, no queremos pagar un precio, no queremos buscar a Dios. Como que estamos pensando que Dios está obligado a bendecirnos y que Él tiene que bendecirnos así, porque vamos a una iglesia, porque cargamos una Biblia, porque de vez en cuando por ahí oramos 5 minutos, porque cantamos un himno. Pero según la palabra de Dios nos dice que estos hombres, hermanos, que recibieron bendición, que vieron la gloria de Dios, porque se humillaron, porque clamaron, porque invocaron a Dios, porque le buscaron de lo más profundo del corazón. Amén. Dice que clamaron, hermano, en alta voz a Jehová su Dios. No clamaron a ninguna imagen, nadie más, como a veces la gente lo hace, no. Clamaron a Jehová su Dios, pero no dice la palabra que oraron, porque a veces nosotros oramos una oración silenciosa mental para que nadie nos escuche. No, dice que ellos clamaron, hermano. Clamar es de lo más profundo del corazón, ¿verdad? Con llanto, con sufrimiento, con dolor, con angustia, y en alta voz, hermano. Yo me imagino cómo sería esa gritazón, ¿verdad? Esa gente llorando, humillada, clamando, gritando allí, porque a veces hay, hermano, iglesias y doctrinas que enseñan que eso, Dios no es sordo, que eso no hay necesidad de gritar, de hacer bulla, pero aquí la palabra nos enseña, hermano, en muchas partes, que ellos gritaban, que ellos clamaron, que ellos alzaron la voz, aleluya, para que Dios los escuchara, amén, porque estaban arrepentidos. Nosotros debemos de aprender, hermano, y pedirle a Dios que nos enseñe a clamar de esa manera, de la forma en que seamos escuchados, porque a veces hacemos un clamor y decimos, bueno, pues si Dios me escuchó bien y si no, también no. Nosotros debemos, hermano, de luchar y pedir a Dios hasta obtener lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que pedimos, no ser conformistas, ¿verdad? Es que yo vivo en esta situación, endeudado y enfermo y con problemas, pero esa tal vez es la voluntad de Dios, no, esa es la voluntad del diablo. La voluntad de Dios dice que seamos bendecidos, prosperados, que tengamos salud, que tengamos paz. En el salmo que mi esposa leía dice que el Señor bendecirá a sus hijos con paz. O sea que el tener gozo, el tener paz, tener alegría es una bendición de parte de Dios. Porque ¿cómo vive el que no tiene a Cristo? En problemas, ¿cierto? En peleas y hasta se matan. Y pelean con el vecino y pelean hasta con el mismo familiar. Y hasta entre la misma familia se matan. ¿Por qué? Porque no tienen paz. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, dice que tiene la bendición de Dios y que Dios nos bendice con paz. Pero para recibir esa bendición hay que clamar, hermano, hay que orar, hay que pagar un precio, hay que buscar a Dios, hay que confesar el pecado, hay que reconocer nuestra condición, hay que entregarnos, humillarnos delante de Dios como lo hacía esta gente. Y Dios les daba su bendición. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, hermano. Dios quiere prosperarnos, Dios quiere glorificarse. Pero ¿qué pasa? A veces hay cositas por ahí que impiden la bendición, que el diablo nos tiene enredados, hermano, con cosas que solo Dios sabe y usted también sabe, ¿eh? Ojalá ninguno lo tenga el diablo así, ¿verdad? Todos estemos bien con Dios. Pero si hay algo, hermano, en lo cual el enemigo nos tiene enredados, pues confesar ese pecado como hacían estos hombres, cortar con eso y decirle, Señor, bendíceme, prospérame. No quiero seguir así, no quiero ir un día más así, quiero ver tu gloria, quiero ver tu bendición. Y Dios lo va a hacer, hermano, pero Dios quiere que nosotros primero nos apartemos del pecado, ¿verdad? Confesemos el pecado, porque si Dios, hermano, nos prospera, nos bendice a nosotros con pecado, con cositas, pues así seguimos, ¿verdad? Como decía un cuñado mío que andaba mal con Dios y, bueno, peleando con mi hermana y pegando así y males, insultos, emborracha y todo, le dije, usted tiene que buscar a Dios, tiene que arrepentirse. Si yo estoy bien con Dios, no es que Dios me ayudó y me regaló una parcela allá y esto y aquello. Dijo, si tuviera mal, Dios no me daría nada. Le dije, no, es que usted tenga una parcela, tenga una casa, no significa que usted esté bien con Dios. Porque si así fuera, entonces toda la gente rica de Bucaramanga y de todas partes, no, tener plata o no tener, eso no significa, ¿verdad?, que esté bien con Dios. Antes los impíos y los malos son los que más plata tienen. ¿Por qué? Porque la consiguen como sea, ¿verdad? Hacen lo que sean. Y como el diablo dice que él es el dueño de este mundo y a Cristo le ofreció, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ese cuando le llevó y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y quién le entregó el dominio a Satanás del mundo y los reinos? Adán, cuando desobedeció a Dios y obedeció al diablo. Entonces dijo Satanás, porque a mí me ha sido entregado. Él tomó posesión de eso. Por eso una persona le entrega el alma al diablo y el diablo le da lo que esa persona quiera. ¿Por qué? Porque es el dueño del mundo, pero de lo material y de la humanidad que no le sirve a Dios.
Pero nosotros, hermanos, el dueño de nosotros es Cristo, es Dios, porque le hemos entregado el corazón a Él, ¿verdad? Y le estamos sirviendo. Pero también podemos, hermanos, pedir la bendición de Dios y Dios nos la da, porque por encima de Satanás, el dueño de todo es Dios, pero que Adán le hipotecó eso al diablo y tomó posesión. Pero Dios, hermano, es el dueño del cielo y la tierra y de todo. Amén. Aleluya. Y nosotros como pueblo, como hijos de Dios, debemos reclamar, debemos pedirle que Dios nos dé también la bendición, hermano. No solamente la bendición espiritual, sino la bendición física y la bendición material. Por eso debemos renunciar a toda obra del diablo, a toda enfermedad, a toda ruina, a toda pobreza, a toda miseria. Debemos de rechazarla, hermano, echarla fuera. Hay un predicador en la emisora de Nitro en las mañanas, creo que es de 7 a 8, hermano, que hace un programa, no sé si de media hora, de 1 hora, y todo el tiempo está orando, y eso reprende ruina, reprende miseria, hermano, y eso es la batalla de él, y esa es la enseñanza, el mensaje, es bueno, porque a veces nosotros oramos por todo y pedimos, pero nunca decimos, Señor, y reprendo esta ruina, y quiero que me bendiga, y que se abran las ventanas de los cielos, y nos conformamos solamente con ser hijos de Dios, ser salvos, y con lo del diario. Pero no, hermano, nosotros Dios nos ha llamado para prosperarnos, para bendecirnos, para estar bien, pero tenemos que arrebatarle al diablo esas bendiciones, ¿verdad? Que él se ha adueñado, y el diablo quiere mantenernos en la ruina, en la pobreza, en la miseria. Aleluya. Y cuando nosotros somos conformistas, hermano, y a veces perezosos, y estamos creyendo que como somos hijos de Dios, todo nos cae ahí, que Dios nos tiene que dar todo y que no tenemos ni que trabajar, ni que movernos mucho, porque Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Y Dios sí ha prometido, Dios nos da lo que necesitamos, pero tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos, tenemos que pedirle a Dios, tenemos que buscar la bendición, tenemos que clamar, hermano. Estamos en una batalla, en una lucha, aleluya. Pero Dios, hermano, está con nosotros, es más poderoso el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, amén. Y si el diablo, hermano, es dueño del mundo, del oro, de la plata, de lo material, más dueño es Dios, que es el creador de todo eso, amén, aleluya. Y Dios, hermano, le demostró allí al diablo cuando permitió la prueba de Job, ¿cierto? Porque Dios permitió que el diablo lo arruinara y le quitara todo, porque el diablo tiene poder. Pero después de eso, que él se mantuvo fiel y firme a Dios, Dios le dio mucho más de lo que tenía antes, ¿cierto? Porque el diablo puede quitarle, pero el verdadero dueño de las cosas es Dios, amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, estos hombres estaban, ¿qué? ¿Cómo oraban ellos? Clamando, ¿cierto? Gritando, oraban, hermano, fuerte, duro. ¿Cuánto oramos así? ¿Cómo oramos nosotros? Así. Que no se escuche, ¿cierto? Es tan pasito que no nos oye ni Dios, pero no. En el aposento. Pero no dice que en silencio, hermana, dice que en secreto. No, el secreto es que usted entró y no supo ni los familiares que usted está orando, o sea, en secreto. Pero no dice que en silencio duro, puede orar como quiera. Pero sí, o sea, porque algunos van a orar y dicen, yo voy a orar, yo sí oro. Entonces dice que no se debe hacer ese alarde, sino que se ora para Dios. Es una exclamación. Ya se escucha desde antes. Pero también dice que hay que orar duro, varias partes de la palabra dice, como también, o sea, la oración se puede hacer de muchas maneras. Si quiere uno hacerla duro, gritar o no, pero es importante, hermano, a veces humillarse delante de Dios, llorar, clamar, gritar, gemir, darse a Dios, dependiendo del lugar, porque uno no puede de pronto por ahí en el curso, en algún lugar, empezar a gritar, porque dice, evangélico, está loco, vea que sí son locos, se le corrió la teja. Pero si uno está en un lugar, como en la iglesia, un lugar donde pueda alzar la voz, donde pueda gritar, llorar, gemir, lo debe hacer, o en la casa, amén. Dice que dijeron los levitas Jesús, Gamiel, Bani, Exanías, Serabías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces le dijo a todos los que estaban allí llorando, quebrantados, confesando su pecado, arrepentidos, que eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que un verdadero arrepentimiento, que ojalá confesemos el pecado con lágrimas delante de Dios. Y le dijeron, levántese y vamos a bendecir a nuestro Dios. Entonces hay que bendecir, hay que orar, hay que reconocer la grandeza de nuestro Dios, ¿cierto? Y bendigas el nombre tuyo, glorioso alto, sobre toda bendición y alabanza.
que Dios es el que da toda bendición y hay que alabarle, o sea, hay que buscarle a Dios de todo corazón, ¿verdad? Apartar el tiempo para buscar a Dios, para dedicar a Dios, para servir a Dios. Porque nosotros vemos, hermanos, en la Biblia hombres como el rey David y otros que eran hombres muy ocupados, pero ellos alababan a Dios, adoraban a Dios, ¿verdad? David tenía su arpa y sacaba su arpa y se ponía a orar y a cantar al Señor. Y él era el rey de Israel, hermano, era un hombre muy ocupado, aleluya, pero eso no le impedía que él dedicara su tiempo para orar a Dios. Pero a veces nosotros, hermanos, estamos tan ocupados, pero estamos ocupados de pronto es con el televisor, o con el computador, o con la tablet, o con el celular, o con las ollas, y entonces eso no nos deja, pero no, se hace una cosa y se aparta el tiempo para la otra, gloria al Señor. Bueno, ustedes no tienen computadores ni tablets así, ni ese celular de pronto de alta tecnología, pero los niños y la juventud de ahora, eso es lo que les roba el tiempo, amén. No sé, pero yo creo que la juventud tiene más muchachos que van manejando y aquí es. Sí, se nos estrellan, y en moto y en carro, ¿verdad? El verso 6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en él está. Entonces está reconociendo que solo Dios es Jehová, que solo Él es Dios, que no hay otro a quien servirle, a quien adorarle, a quien buscarle, a quien pedirle perdón, a quien confesarle los pecados, de quien esperar la bendición, ¿verdad? Solo de Jehová. ¿Cuál? El que hizo los cielos de los cielos. Y dice que todo el ejército, o sea, todo lo que hay en el cielo, ángeles, querubines, arcángeles, serafines, todo lo hizo Dios, ¿verdad? Y la tierra y todo lo que en ella está, todo lo que hay en la tierra, hermanos, todo lo hizo Dios, ¿cierto? Al ser humano, los animales, todo, los mares y todo lo que en ellos hay. Hizo los mares y lo que hay en el mar, que hay tiburones, peces, ballenas, todo lo hizo nuestro Dios. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces todo el ejército del cielo, hermano, que hay allí, como dije antes, los serafines, arcángeles, querubines, ángeles, todos adoran a nuestro Dios. Aleluya. Y nosotros también pues debemos de adorarle, amén, de servirle cada día. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Entonces, ¿quién escogió a Abraham? Dios, ¿cierto? ¿Quién nos escogió y nos llamó a nosotros? Dios. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha perdonado. Amén. Y esa oportunidad que nosotros tenemos no solamente nos la ha dado Dios a nosotros, sino a toda la raza humana, pero mucha gente lo desprecia, lo rechaza, no quiere, ¿cierto? Vienen a un culto y no vuelven, o vienen un tiempo a una iglesia y se apartan, aleluya. Pero Dios, hermano, dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos. Pero ¿quién toma la decisión de ser salvo? Nosotros. ¿Por qué? Humillándonos en su presencia, buscándole, ¿verdad? Pagando un precio, abandonando el pecado, dejando el diablo a un lado. Pero hay gente que quiere ir al cielo, hermano, y estando sirviendo al diablo. ¿Y qué dijo el Señor? No puede servir a dos señores, porque agradará al uno y menospreciará al otro. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, entonces el que está sirviendo al diablo y a Dios, pues el Dios dice, Satanás se lo regalo, ese es suyo. Aleluya. Por eso, para ser salvo y agradar a Dios, tenemos nosotros que dejar el diablo, el mundo, el pecado, todo a un lado. Amén. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se puede hacer eso? Solo con la ayuda de Dios. Humanamente, imposible. No podemos derrotar al diablo, hermano, el pecado, el mundo, la carne, por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se consigue eso? Asistiendo a la iglesia, orando, ayunando, leyendo la palabra, buscando a Dios, hermano, como hacían estos hombres. Dice que Dios fue el que llamó a Abraham, aleluya, que lo escogió y le puso a Abraham y le puso por nombre Abraham, gloria al Señor. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. Qué bueno, amén. Que dice que Dios halló fiel el corazón de Abraham. O sea que Dios, hermano, cuando nos llama, mira nuestro corazón. Y fiel es alguien que es exacto, ¿verdad? Que es obediente, que quiere hacer lo que se le ordena. Y eso, hermanos, somos nosotros y debemos ser nosotros, fieles a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, gloria al Señor. Que podamos tener, hermano, un corazón recto como el corazón que tenía el rey David.
amén, como el que tenían estos hombres de Dios, hermano, un corazón para servir y para agradar al Señor. Porque la verdad, hermano, que en este mundo no hay muchas cosas importantes, buenas, que sirvan, no. Lo bueno y lo importante que hay en este mundo, hermano, es Dios. Porque el resto todo se acaba, todo pasa, todo hay que dejarlo. Nada de eso nos podemos llevar. Entonces lo más importante que nos podemos llevar es la salvación y lo que hagamos por Dios, por su obra, por las almas, por servirle al Señor. Eso es lo que podemos nosotros llevar, hermano, para la eternidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la obra o el servicio en la obra del Señor no es en vano. Tiene su recompensa, tiene su paga. Aleluya. Entonces debemos de esforzarnos, hermano, por servir a Dios para cuando lleguemos al cielo podamos recibir la paga. ¿Cuántos nos gusta que nos paguen? Cuando trabajamos, ¿verdad? Queremos que nos paguen. Y si vamos a trabajar y no nos pagan, pues no volvemos, no trabajamos. Aleluya. Y el Señor, hermano, ha prometido de nosotros pagarnos por todo lo que hagamos en su obra. Gloria al Señor. Entonces debemos de esforzarnos, ¿verdad? De trabajarle con esfuerzo, con amor, con gratitud, con cariño. Dice, hermano, que halló el Señor fiel el corazón de Abraham. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Entonces Dios prometió darle esa tierra a Abraham, aleluya, que Dios hizo un pacto con él. Es una promesa, es un acuerdo, que Dios dijo, bueno, te voy a dar esto si le sirve. Y el Señor, hermano, también ha hecho pacto con nosotros. ¿Y qué nos ha prometido darnos el Señor? ¿Cuántos saben? La salvación, ¿cierto? La vida eterna, el cielo. Ha prometido librarnos del infierno, de la condenación, del sufrimiento. Gloria al Señor. Qué bendición, qué hermoso, ¿cierto? Pero debemos nosotros, como Abraham, ser fieles a Dios. Aleluya. Tener fe. Gloria al Señor. Y a su nombre. Gloria. Para dársela, hermano, no solamente él dice a su descendencia, y nosotros somos descendencia de Abraham, sí, cierto, por la fe, porque tenemos la misma promesa y tenemos y servimos al mismo Dios, aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque eres justo. Dios es un Dios justo, gloria al Señor, un Dios que hace justicia y que paga justamente. Dice la palabra que Dios va a dar a cada uno según sea su obra, según sea su trabajo, que Dios nos va a juzgar a todos, gloria al Señor. Pero desde el día en que nos arrepentimos, que le entregamos nuestra vida a Dios, que abandonamos el pecado, somos hallados justos delante de Dios. Y de ahí en adelante empezamos una vida nueva, una vida que agrada a Dios, y Dios nos va a recompensar y nos va a pagar por eso. Y lo que hemos hecho antes, todo lo malo, ¿cuántos que estamos aquí hemos hecho algo malo antes de convertirnos a Cristo? Todos, ¿verdad? Le habíamos ofendido a Dios. Dice que cuando pedimos perdón, Dios nos perdona y olvida todo eso. Entonces ya Dios no tiene en cuenta eso, sino las cosas nuevas que hacemos desde el instante que nos convertimos a Dios. Las cosas buenas. Por eso hay que tratar de hacer lo bueno y agradar a Dios, hermano, porque ahí está el Señor anotando. Amén. En un WhatsApp que me mandaron a mi hermano, dice que hay una cámara. Dice, cuidado porque desde el cielo lo están firmando todo lo que hace. Hay una cámara. Y verdad, hermano, no puede ser cierto. Amén. Dios nos está mirando, hermanos, día y noche. ¿Qué hacemos? Pero cuando Dios nos ve humillados en su presencia, orando, ayunando, clamando por las almas, hermano, estamos sirviendo en la obra, dice el Señor, ahí está mi hijo. Mire lo que está haciendo. Y yo le voy a pagar y le voy a recompensar por eso. Amén. Pero qué triste nos ve por allá haciendo y diciendo cosas que no debemos decir. Dice, mire mi hijo lo que está haciendo. También le voy a recompensar por eso, porque va a tener su paga. Pero debemos, hermano, vivir humillados delante de Dios, pidiéndole perdón a Dios para que cuando el Señor nos llame a la paga, pues todo sea bueno. Amén. Dice el 9, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. Dios miró, hermanos, que nuestros padres, la descendencia de Abraham, estaba esclavizada y sufriendo en Egipto, porque Dios lo ve todo. Amén. Dios lo ve todo, a Él no se le pasa nada por alto, gloria al Señor. Como ve lo malo, hermano, también ve lo bueno. También ve cuando oramos, cuando llenamos, cuando clamamos, cuando evangelizamos, cuando testificamos de su palabra, cuando hacemos algo por la obra de Dios, el Señor lo ve y lo recompensa. Dice que ya estaba afligido ese pueblo, afligido era en sufrimiento, en dolor, en angustia. Aleluya. Y ellos dicen que clamaron a Dios y Dios los escuchó. Porque Dios oye la oración
de su pueblo, aunque ha sido un pueblo rebelde, desobediente, había sido llevado allá esclavo precisamente por esa situación, pero cuando se arrepintieron, claro que tuvo que pasar muchos años, hermano, para ellos reconocer su pecado y invocar a Dios, pero cuando ellos invocaron a Dios, Dios les escuchó, ¿verdad? Ya Dios estaba preparando todo, ya Dios había enviado a Moisés al desierto para prepararlo, para enviarlo a Egipto a libertar su pueblo, amén, porque Dios sabía que ellos un día le iban a buscar, se iban a volver a él, iban a volver a clamar, aleluya, que eran sus hijos, y Dios había prometido sacarlos de ese lugar, había prometido libertarlos, como Dios prometió, hermanos, sacarnos de este mundo, del medio del pecado, de la maldad, librarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios lo ha prometido, amén. ¿Cuántos lo creen? Y ustedes que dicen, ¿será que sí Dios lo cumple? Claro que sí, ¿cierto? En el momento que nosotros menos pensemos, hermanos, Dios va a venir por su iglesia. Algunos dicen que de pronto Dios puede venir para un diciembre, pero no, hermano, yo no creo eso. Yo lo que creo es que Dios viene cuando Él determine venir, ¿verdad? Puede ser en diciembre, puede ser en enero, puede ser en febrero, pero Dios tiene, hermano, su día, su tiempo, aleluya. Dice que del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre, gloria al Señor. Cuando el Padre le diga al Hijo, bueno, vaya, traiga la iglesia que tú compraste, la iglesia que me está sirviendo, que está preparada, el Hijo viene a llevarnos, amén. Porque así como Dios le prometió al pueblo de Israel que lo sacaría de Egipto, Dios ha prometido a nosotros que nos va a sacar de este mundo lleno de pecados, de maldad, y que cada día se pervierte más. La gente, hermano, estamos como en el tiempo de Noé, ¿verdad? Y de Ludiano. Dice que Dios vio que todo designio y todo pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal, y pensaban en el mal. Y ahorita que vemos en la humanidad lo mismo. La gente piensa en mujeres, trago, parrandas, fiestas, viajar, andar, aleluya, y piensan, hermano, en lo material, en lo terrenal, ¿cierto? Casas, carros, bonitos, último modelo, mejor, y no es que eso sea malo, no es malo. Uno tener una buena casa y vivir en una buena casa no es malo, ¿verdad? Tener una buena casa, cuenta en el banco, no es malo. Tener un buen carro no es malo, pero lo malo es dedicarse solo a eso y no dedicar tiempo para Dios, y no buscar a Dios, y no ir a la iglesia, y no ir al culto, y no dedicar un tiempo para orar, para ayunar, para clamar, para afligirse delante de Dios y pedir misericordia por nosotros y por nuestros semejantes. Debemos de estar orando, hermano, por el barrio donde estamos, de Santana, por esta ciudad de Bucaramanga, hermano, estar orando por el mundo entero. Debemos de orar, dice la palabra, que por los gobernantes, por los que están en eminencia, debemos de estar orando y clamando a Dios. No solamente dedicar tiempo para trabajar y para lo material y para conseguir platas y títulos y fama, no, porque, hermano, eso la fama no nos va a salvar ni el bien delante de Dios, porque ya no vamos al cielo porque tenga más plata, porque sea el más famoso. ¿Por qué vamos al cielo? Porque vamos para Dios, ¿verdad? Porque obedezcamos la palabra de Dios, porque vamos en santidad, porque vivamos para Dios, porque hayamos dejado el pecado, la maldad. Antes lo que lleva a las personas cuando son famosas y tienen mucha plata es al pecado, porque se les facilita, porque ya el pecado, si es un hombre, las mujeres los buscan, y si es una mujer, pues los hombres los buscan, ¿verdad? Por todo esto, aleluya. Pero nosotros, hermanos, queremos que nos busque la presencia de Dios, la gloria de Dios, que nos busque el Espíritu Santo, y que nos busquen también para predicarle la palabra, para arrepentirse y me digan, hermano, pastor, quiero que ore por mí, quiero entregarle mi vida a Dios. Y llegue una persona a su casa y le diga, hermana, yo sé que usted es evangélica, que va a la iglesia, quiero que ore por mí, quiero arrepentirme. Eso sería bueno, ¿verdad? Que nos busquen para que nos busquen para orar. Bueno, le invito a orar, a ayunar, a leer la palabra, aleluya. Eso es lo más importante, pero a veces a esas otras personas las buscan para otras cosas, para la fiesta, para la parranda, para tantas cosas, hermano, que a Dios no le agradan, que Dios no quiere que hagamos, porque el Señor dice en su palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, en lo cual hay pecado, en lo cual hay desobediencia, en lo cual hay maldad, en lo cual hay lujuria, en lo cual no agrada a Dios. Entonces, hermano, la vida del cristiano, del Hijo de Dios, es una vida de servicio a Dios, de entrega a Dios, ¿cierto? De negación del mundo, del pecado, de la maldad, de todo aquello, y vivir para agradar y servir al Señor, aleluya. Dice que este pueblo, hermano, andaba en la desobediencia, en el pecado, desenfrenado, alejado de Dios, porque habían sido esclavos, aleluya, y cuando regresaron, hermanos, se mezclaron, los que quedaron allí en la tierra también se mezclaron con las personas que han puesto los reyes que dominaban la tierra en ese tiempo, que eran reyes impíos. Pero cuando llegaron el sacerdote Esdras y el gobernador Nehemías, le leyeron la palabra, hermano, le hablaron que estaban mal delante de Dios,
que debían de arrepentirse, de abandonar el pecado, dejar las mujeres extranjeras, de echarlo. Dijeron amén, hagamos eso, lo que ustedes digan, estamos dispuestos a hacerlo. Si ya dedicaban, hermano, tiempo a leer la palabra y a humillarse, a arrepentirse y a buscar al Señor, aleluya. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, un pueblo arrepentido, un pueblo humillado, un pueblo que le busque, que le sirve, un pueblo que clama, amén, para Dios poder bendecirnos y prosperarnos. ¿Cuánto queremos ser bendecidos? Amén. Queremos ser prosperados, aleluya. Debemos, nosotros dice la palabra de Dios, nos ha puesto por cabeza y no por cola, pero para que esto suceda debemos de obedecer a la palabra y a la ley de Dios, ¿verdad? Debemos de arrepentirnos, humillarnos, confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos, amén. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie y le damos gracias al Señor por su preciosa palabra en esta noche. Bendito sea Dios para siempre.